Hola chichis, espero que estéis bien. Por aquí ha amanecido con una luz espectacular. Se nota que ya ha llegado mayo y con ello pues también va llegando otro cambio de tiempo, ¿no? La naturaleza lo sabe, desde luego. Aprovecho también para pues desearos un reivindicativo Día del Trabajador y la Trabajadora. Es un momento de la historia interesante, ¿verdad? Para recordar que hace muchos años, un grupo de personas se obcecó en reclamar esa jornada laboral de 8 horas con la intención de reducir esa carga de trabajo y poder vivir con dignidad. Yo creo que es interesante en estos tiempos que corren, ¿verdad? Recordar que todo lo que disfrutamos a día de hoy pues ha venido dado de un esfuerzo, de una lucha y bueno, pues todavía queda mucho recorrido por delante. Ojalá tengáis un día interesante en ese aspecto. Yo por lo pronto voy a hablaros del mes de mayo. Mayo es verdad que todavía entra con esos signos fijos muy tensionados después de todo ese remolino incómodo de abril. Lo cierto es que la oposición de Marte y Plutón, que se perfeccionó a finales de abril, todavía continúa muy activa y de hecho empezamos el mes de mayo con Plutón estacionario, también reforzando de alguna manera esas tensiones. Entonces vamos a tener todavía durante algunos días, las primeras semanas de mayo, esa estela de tensión en los signos fijos, ¿no? De modo que si tenéis algún planeta o alguna cúspide en el comienzo de los signos fijos, es posible que os sintáis también particularmente incómodas, ¿no? A veces puede ser a una escala grande, que de repente estemos lidiando con algo que se siente especialmente tensionante o especialmente difícil, pero a veces también puede ser meramente una incomodidad inexacta que luego se expresa en forma de pequeñas anécdotas, ¿no? Bueno, a pesar de que entramos en el mes con esas tensiones, luego esas tensiones se van despejando y para finales de mes tenemos, eso sí es verdad, un clima bastante más amable. Yo creo que mayo es un mes mucho más agradecido de lo que fue abril y desde luego de lo que fue marzo. Venimos de unos meses muy complicados y mayo viene con afán de reparación, ¿no? Por decirlo así. Yo diría que este es un mes para vencer miedos, también para experimentar, para tomar otra perspectiva, averiguar cosas que habíamos pasado por alto, aprender y buscar más allá. Yo diría que mayo trae consigo nuevos factores que de algún modo suavizan un poco el panorama o ayudan a concretar después de un tiempo como muy confuso. Y esto yo creo que nos va a ayudar también a sacar algunas cuestiones de ese limbo incierto en el que estuvieron los últimos meses, ¿no? Venimos de unos meses muy pendulares, muy oscilantes, donde hemos tenido de todo retrógrado, ha habido mucha niebla mental también con Mercurio en Piscis. Entonces venimos de una temporada muy poco clara, pero también muy intensa y esto desde luego deja huella, ¿no? Ahora ya en el mes de mayo vemos que tanto Venus como Marte van a salir por fin de su sombra post-retrógrada. Sabéis que Venus y Marte han estado retrogradando los últimos meses, han venido estando enrarecidos por lo menos desde octubre, noviembre del 2024, ¿no? Y ahora ya por fin salen de esa sombra post-retrógrada, lo que ya supone que estos planetas personales empezarán a avanzar con una cierta normalidad, con un ritmo, una forma de funcionar bastante más asumible, ¿no? Es verdad que todavía Venus y Marte van a continuar en Aries y Leo durante todo el mes, porque los cambios de signo ya serán más bien en junio, así que todavía los vamos a tener en esos signos de fuego que han estado estimulando estos últimos meses, pero ya van a funcionar de otra manera, ¿no? Por su parte, Mercurio también va a abrir nuevas búsquedas desde Tauro y Géminis. Géminis es el signo de Mercurio, entonces ya vamos a tener a Mercurio saliendo de Aries, que es un signo en el que
también hizo su retrogradación recientemente para entrar ya en otros signos donde nos va a proponer otro discurso mental, otro pensamiento, otra forma de relacionarnos, otra forma de comunicar, ¿no? Y creo que eso también se va a agradecer un montón porque de hecho Mercurio en Aries pues es bastante, bueno, digamos que es bastante precipitado e introduce un punto de urgencia, de inquietud, de nerviosismo, ¿no? Entonces yo diría que la entrada de Mercurio en Tauro el 10 de mayo y luego en Géminis el 26 de mayo se va a agradecer bastante también, por lo menos para cambiar un poquito de atmósfera, ¿no? Porque venimos de unos meses que han sido un poquito monotemáticos también. Bueno, monotemáticos no, porque ha pasado de todo, pero sí que con una energía como muy estancada y muy insistente, ¿no? Siempre como, si no quieres sopa, toma dos casos, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, también es interesante destacar que este es el mes en que Júpiter está despidiéndose de Géminis, así que hay algo relacionado con lo mercurial, con lo geminiano, que durante este mes va a destacar muy especialmente. No solo porque a partir del 20 de mayo ya entramos en la temporada Géminis, el Sol entra en Géminis y empezamos a tener más actividad en esa zona de nuestra carta, sino porque además cuando Mercurio abandone Géminis ya para junio, lo hará junto con Júpiter. Ahora mismo no tengo las fechas por aquí escritas, pero creo que Mercurio abandona Géminis el 9 de junio o el 8 de junio y Júpiter lo hace el 9 o el 10 de junio, ¿no? Entonces van a unirse al final de Géminis, Mercurio y Júpiter, ya para junio, y luego van a entrar juntos en Cáncer. Esto sabéis que es importante porque Júpiter tarda aproximadamente un año en cambiar de signo, ¿no? Entonces ya se dispone a cambiar de signo muy pronto. Y eso significa que este es el mes en el que justamente vamos a estar pues encontrándonos, ¿no? Con las resoluciones, los obsequios, los regalos que famosamente Júpiter brinda justo antes de abandonar un signo o antes de abandonar una casa, ¿no? Eh, También, aunque iniciamos el mes con Plutón entrando retro, Plutón entra retro el 4 de mayo, durante todo este mes tenemos también a casi todos los planetas mirando hacia adelante, es decir, ya están casi todos directos, saliendo de sombra, como decíamos, y esto también descontractura o acelera muchas de las cosas que parecían atascadas los meses anteriores, ¿no? Entonces, dentro de este panorama es cuando Júpiter y Urano van a estar también tocando, aspectando de forma exacta a los nodos. Entonces, creo que también durante este mes se plantea esta idea, ¿no? De cuál es ese camino que vamos a tomar, qué caminos cogeremos dentro de esa multiplicidad de posibilidades que a lo mejor hemos estado barajando el último año, ¿no? Claro, tampoco es casual que iniciamos el mes con Júpiter adentrándose en un nuevo territorio. Si recordáis, antes de que Júpiter entrara retro en octubre del 2024, había llegado solamente hasta el grado 21 de Géminis. Entonces, si tenéis algún emplazamiento más allá del grado 21, en el tercer decanato de Géminis, entre el grado 21 y el último, pues ahora será cuando viváis justamente esa conjunción exacta de Júpiter, ¿no? Digamos que Júpiter va a estar tocando un área que llevaba mucho tiempo sin activar. Entonces eso pues también favorecería que haya algo diferente, ¿no? En esa zona Géminis. Puede haber nuevos mensajes, nuevas noticias, nuevas leyes, porque Júpiter tiene que ver con eso también. También nuevos planteamientos filosóficos, éticos, nuevas publicaciones, ¿no? De repente nuevas lecturas. Es decir, que puede haber también algo muy efervescente a nivel intelectual, a nivel conceptual, a nivel de intercambios, de relaciones sociales, ¿no? Que desde luego creo que puede ser también muy estimulante. A partir de aquí, Júpiter va a recorrer a toda velocidad ese último tramo de Géminis y eso
eso va a traer seguro novedades. Aparte de que también sabéis que Júpiter en Géminis ahí podría también propiciar temas como viajes cortos, asuntos relacionados con el turismo, temas divertidos, temas entretenidos, ¿no? Hay un punto de celebración un poco pueril, de jugar, de pasarlo bien, de disfrutar, que yo creo que en cierto modo a finales de mes se va a notar al menos un poco, ¿no? Aparte, también estarían llegando nuevas visiones, nuevos planes, nuevas expectativas. Así que, bueno, yo creo que esto pues también enriquece bastante nuestro panorama, ¿no? También podríamos tener algún tipo de resultado grato que empieza a cuajar después de todos esos malabarismos que estuvimos haciendo el último año, ¿no? También sucede otra cosa. Y es que, si recordáis, llevo bastantes meses hablando de las cuadraturas de Júpiter y Saturno. Sabéis que, bueno, Saturno está en Piscis, aunque no por mucho tiempo, ahora os hablo de eso también. Y todo este tiempo que Júpiter ha estado en Géminis, ha estado lanzando cuadraturas a Saturno. Esas cuadraturas de Júpiter y Saturno se han sentido muy especialmente en la segunda mitad del 2024 y también en torno a enero, incluso febrero del 2025. Pues bien, ahora en mayo ya se está formando la tercera y última cuadratura, que en realidad llegará a ser exacta a mediados de junio y además ya con Júpiter y Saturno en otros signos, ¿no? Es decir, van a hacer este cambio de signo y van a perfeccionar por tercera y última vez esta larga cuadratura que llevan haciendo Júpiter y Saturno desde el 2024, ¿no? Entonces ahora en mayo es cuando estamos fraguando, cocinando esa tercera y última cuadratura. Y esto sugiere que este va a ser un mes en el que seguramente estemos abordando de nuevo, de una forma bastante intensiva, aquellos dilemas, encrucijadas, decisiones por tomar que ya hubiéramos estado tanteando entre agosto y diciembre del 2024 muy especialmente, ¿no? También, si recordáis algún dilema trascendental, alguna decisión, algún acontecimiento en vuestras vidas destacado en agosto o en diciembre del 2024, es posible que ahora vuelva a haber algún tipo de novedad o que ahora sea requerida una inversión de energía para abordarlo de otra manera, ¿no? También hay algo relacionado con dilemas éticos, de no saber muy bien qué hacer frente a una cuestión en la que en realidad lo que se debate es nuestra forma de estar en el mundo, nuestra filosofía de vida, ¿no? Entonces, será un momento también en el que muchas personas estén reflexionando y pensando bastante en su modo de vida, en su forma de situarse en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser un mes bastante ajetreado en este sentido, ¿no? Pero bueno, la tercera y última cuadratura de Saturno y Júpiter ya se resolverá en junio, pero ahora empieza un poco ese increciendo en mayo, ¿no? Por otro lado, por supuesto, lo más importante del mes es la entrada de Saturno en Aries. Sabéis que Saturno va a entrar en Aries el 25 de mayo. En 2025 solo va a estar unos poquitos meses en Aries, solo se va a quedar hasta el 1 de septiembre, pero luego retornará a Aries el 14 de febrero del 2026, donde se va a quedar luego hasta 2028, ¿no? Es decir, que Saturno va a estar por Aries por lo menos hasta el 13 de abril del 2028. En 2025 tenemos ahora un pequeño paréntesis de lo que será ese Saturno en Aries y luego ya entraremos de cabeza, entraremos de lleno en esa energía ya a partir de febrero del 2026 en adelante, ¿no? Entonces, lo que se plantea ahora a fines de mayo, a partir del día 25, es un primer sabor, un primer contacto con este paisaje que nos va a acompañar durante 3 años aproximadamente, ¿no? Entonces es posible que también ahora aparezcan nuevas situaciones o nuevas circunstancias que en realidad van a requerir de más tiempo del que parece o tal vez circunstancias que vamos a tener que mantenernos, ¿no? O posicionarnos ante ellas de una forma bastante firme o bastante vehemente. Podríamos pensar también que el hecho de que Saturno abandona Piscis pueda implicar que algo empieza a situarse o a resolverse en esa zona
Piscis, ¿no? Porque cuando Saturno está abandonando un signo, por lo general, también nos ayuda a contemplar pues algún resultado, ¿no? Después de varios años de esfuerzos. Recordemos que Saturno ha estado en Piscis desde el 7 de marzo del 2023, entonces todo este tiempo hemos estado trabajando alguna cosa en esa área Piscis. Puede ser que hayamos estado ordenando sensaciones y emociones, que hayamos estado construyendo algo para la posteridad en esa área de nuestra carta, o que ahora tengamos una comprensión mucho más realista y objetiva de nuestros propósitos en esa zona de nuestra carta, ¿no? Ahí cada una dirá. Yo creo que mayo es un buen momento para hacer una reflexión acerca de esto, ¿no? Que hemos venido, primero, que hemos venido desarrollando en la zona Géminis, que es la que Júpiter va a abandonar muy pronto, pero también que hemos venido construyendo en la zona Piscis, porque ahí seguramente hay algo mucho más maduro, consistente, sólido de lo que había 3 años antes, ¿no? Entonces, bueno, pues Saturno al abandonar Piscis va a dejar ahí algo un poquito más colocado. Yo creo que también el hecho de que Saturno se vaya de Piscis se va a sentir por lo menos hasta el 1 de septiembre, que Saturno vuelve a Piscis, ¿no? Porque claro, el 1 de septiembre Saturno deja Aries para volver a Piscis otra vez. Pero bueno, por lo pronto estos meses, estos 3 meses y pico que vamos a tener a Saturno en Aries, la zona Piscis pues también se va a notar más ligera, ¿no? Porque cuando Saturno se va de una zona también se nota. Entonces creo que por momentos la zona Piscis se va a sentir más flexible, más ligera y también creo que mejor adaptada a los tiempos que corren, ¿no? Hay una sensación de que por fin algo fluye en esa área después de un tiempo un poquito más rígido, ¿no? Pero sin embargo, claro, en la zona Aries empieza algo que promete darnos varios años de trabajo, ¿no? Entonces, claro, ahí cada una pues tendrá que preguntarse qué será, ¿no? A lo mejor, ya que Neptuno se encuentra en Aries desde el 30 de marzo, ¿no? Sabéis que Neptuno entró en Aries antes que Saturno, ha estado un poco innovando en este sentido, ¿no? Yendo un poquito por delante, pues también como Saturno entra en Aries y se encuentra de entrada con Neptuno, que ya lleva ahí un tiempo, podríamos preguntarnos si a lo mejor será el momento de tomarnos más en serio algo que ya llevamos sintiendo desde hace algunos meses, ¿no? Es decir, Neptuno entrando en Aries inaugura una nueva atmósfera, una nueva sensibilidad, un nuevo feeling, que cuando Saturno entra en Aries también va a estar pues delimitando o asumiendo como algo más real o algo con más peso, o va a estar concediéndole una mayor seriedad, ¿no? Entonces cabría esperar que durante este mes y especialmente a finales de mes también empecemos a tomarnos mucho más en serio alguna cuestión que por el momento era solamente intuida, ¿no? Ya os digo que este es un mes en el que cabe concretar ciertas cosas que estaban ahí flotando en el limbo, y yo creo que esto para los asuntos Aries se va a sentir particularmente. Aparte, también tened en cuenta que cuando Saturno entra en un signo, por lo general sentimos toda una serie de carencias, limitaciones y obstáculos en la zona de nuestra carta donde tenemos ese signo, ¿no? Entonces, es posible que de entrada ese primer contacto de Saturno con Aries no sea tampoco tan simpático, ¿no? También yo diría que a nivel social, a nivel colectivo, veremos también desencadenarse diferentes temas que más o menos se habían hablado o se habían intuido o se habían presentado a lo mejor como una posibilidad media fantasiosa, ¿no? Y de repente con Saturno entrando veremos cuál es la base de realidad que tienen esas fantasías colectivas o esas imaginaciones o esas visiones colectivas, ¿no? Entonces, creo que va a ser un momento también en el que vamos a estar ordenando muchas sensaciones, y eso traerá concreción, para bien o para mal, a muchos niveles, ¿no? Am,
Entonces, bueno, yo diría que esto es como un buen resumen inicial y ahora vamos a hacer esa visión semana por semana, que por cierto, os agradezco un montón, os agradezco un montón todo lo que me habéis comentado, lo que me habéis escrito. El mes de abril no hicimos ese recorrido semana por semana y hubo muchas personas que lo notasteis y que me lo dijisteis. Así que os lo agradezco mucho. Vamos a seguir haciendo el recorrido semana por semana, ¿vale? Lo que pasa es que abril era un mes tan complicado que decidí no hacerlo, sobre todo para no causar excesiva tensión, porque si yo me hubiera puesto a hablar de lo que han sido las últimas semanas de abril, creo que podría haber despertado un poco de, de temor. Al final no ha sido para tanto, ¿no? Menos mal, aunque habrá gente que sí lo haya sentido más grave, ¿no? Pero bueno, igualmente abril fue un mes muy complicado y preferí simplemente dejarlo ahí, ¿no? Yo creo que a veces con la astrología está bien no sobrepensar excesivamente ciertas cosas porque si no puede generar también ansiedades o puede generar, en fin, una respuesta que no es la que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a entrar semana a semana con mayo. Empezamos desde el 1 al 4 de mayo. El 1 de mayo entramos en el mes con Venus ya en Aries. Venus entró en Aries justo al final de abril. Entonces esa es un poco la novedad que tenemos el día 1 de mayo, ¿no? Que Venus ya está en Aries. De hecho, el día 2 de mayo ya tenemos a Venus uniéndose a Neptuno por primera vez en Aries. Entonces también es muy interesante esto porque cuando Venus estuvo en Aries los meses previos, estaba en un Aries completamente diferente al que encuentra ahora al entrar en este signo, ¿no? Cuando Venus entra en Aries se encuentra ahí con Neptuno y hacen una conjunción exacta el 2 de mayo. Esto es muy inspirador de una forma novedosa. Creo que también podrían despertar diferentes sentimientos de nostalgia, de sensibilidades algo complejas, sensibilidades que contrarían de alguna forma la manera que habíamos tenido de abordar antes ciertos deseos. Y eso puede ser un poco extraño, ¿no? Porque sabéis que Aries es un signo relacionado con el conflicto y Venus y Neptuno juntos en Aries también generan este feeling de que anhelamos algo o sentimos algo que contraría de alguna manera aquellas cosas que habíamos estado planteando como un deseo o como valiosas en el pasado. Entonces cabría la posibilidad de que empecemos a experimentar deseos que contrarían un poco nuestro propio statu quo, nuestra propia forma de ordenar las cosas, ¿no? Por ejemplo, Venus y Neptuno en Aries, sobre todo ahora que es la primera vez que lo sentimos, podría ser la emergencia de, pues no sé, una pasión por determinadas personas que, por ejemplo, salen un poco de lo que habíamos venido experimentando a nivel relacional, ¿no? Por ejemplo, es muy típico con Venus en conjunción a Neptuno y más todavía en un signo tan deseante como Aries, temas de sentirnos atraídas por alguien que no es nuestra pareja, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí depende un poco de cómo cada cual se organice, ¿no? Su vida sexoafectiva. Pero, en fin, que es también como la emergencia de pasiones peliculescas relacionadas con un amor deseante y apasionado que va más allá de los bordes o más allá de las barreras o más allá de los compromisos, ¿no? Este tipo de cosas. No tiene por qué expresarse así, ¿no? Pero sería una lectura bastante factible. De hecho, a menudo cuando hay temas de, no sé, engaños, cuernos, este tipo de cosas, suele haber algo relacionado con Neptuno, casa 12, es ese tipo de secreto, ¿no? No es un secreto tipo casa 8, es más un secreto tipo casa 12 o Neptuno, suele ser. Pero bueno, pues ahí también cada cual tiene su experiencia, ¿no? Y en fin, en cualquier caso, esta
conjunción de Venus y Neptuno, yo creo que es bastante singular también porque podría suponer el nacimiento de ciertas tendencias sociales o de ciertas modas que sean innovadoras o que tengan algún punto rupturista. También a nivel artístico puede ser muy interesante para experimentar con otros medios creativos o para expresarnos de alguna forma particular, ¿no? Por ejemplo, si os gusta cantar o tocar música, podría ser un punto de inflexión, un antes y un después. Si os dedicáis al arte en cualquiera de sus formas, yo os diría que aprovechéis ese 2 de mayo porque puede ser un día en el que descubráis algo nuevo. O en el que sintáis algo nuevo, ¿no? Y eso puede ser también muy, muy innovador. De hecho, el mismo día 2 de mayo tenemos también a Urano perfeccionando un sextil al nodo norte y un trígono al nodo sur, ¿no? Y esto naturalmente también favorece muchísimo esa innovación estética, artística, porque además Urano está en Tauro, que es un signo regido por Venus, ¿no? Entonces ese mismo día 2 de mayo, Urano en sextil al nodo norte favorece que salgamos al encuentro de otras perspectivas o de tal vez un afrontamiento más experimental de el proceso artístico, ¿no? Así que con todo ese día 2 puede ser súper potente. Aparte de que también tendremos ese día 2 a la luna en Cáncer, que es su propio signo y que también nos conecta de algún modo con el imaginario, ¿no? Con ese fondo poético interno de cada una. Entonces creo que puede ser un día artísticamente muy interesante. Aparte, también el sextil de Urano al nodo norte implica que estaremos desarrollando no solo ese día 2, sino gran parte del mes, porque sabéis que este tipo de aspectos pues son sostenidos en el tiempo, ya que Urano es un planeta muy lento, ¿no? Podríamos aprovechar también para tomar una perspectiva diferente ante las novedades del contexto. Podría ser un momento en el que reaccionemos de un modo distinto también frente a los debates que marcan el curso de la actualidad, o incluso un día en el que se nos encienda alguna luz respecto a ese panorama de noticias mediático y el relato que hacemos, ¿no? De la realidad inmediata en la que nos vemos embebidas. Creo que también podría ser un momento para innovar en nuestra relación, por ejemplo, con las tecnologías y su omnipresencia en nuestra vida, tal vez respondiendo de otra manera ante esa conectividad o esa disponibilidad constante a través de las tecnologías. Es un día para, de alguna forma, reflexionar también en cómo nos relacionamos con la tecnología en nuestra vida, ¿no? De qué manera hay un impacto también en nuestra calidad de vida con este tipo de adicciones al móvil, al celular o lo que fuera, ¿no? Por otro lado, también ese día 2 de mayo, Marte sale de sombra, por fin, Marte sale de sombra, abandonando por fin un anillo del zodiaco en el que había estado medio encerrado en el laberinto desde el 5 de octubre del 2024. Así que, bueno, ya tenemos a Marte que a partir de ese día 2 de mayo continúa adelante y eso desde luego se va a agradecer un montón, ¿no? Porque Marte ya empieza a funcionar con un poquito más de normalidad. Eso significa que empezamos a afrontar la llegada de nuevos deseos, de otro tipo de iniciativas y empezamos a plantear también la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones o por lo menos de enfocar nuestra energía en algo muy distinto que va más allá de aquello que ha estado pidiéndonos energía constante desde hace meses, ¿no? Siguiendo un poquito más adelante, este finde del 3 y el 4 de mayo destaca sobre todo por dos cosas. En primer lugar, tenemos a la luna ya en cuarto creciente, así que va a ser un finde con la energía bien alta, con un estado de ánimo que tiende a ser bastante bravucón también, porque es un cuarto creciente en Leo. Entonces creo que vamos a tener ganas también de involucrarnos en experiencias. Es un
finde en el que hay muchas ganas de acción, de ocio, pasarlo bien. También, claro, para muchas personas será puente este finde, entonces ese día 4 de mayo con este cuarto creciente también hay algo muy de vacaciones, de ocio, de tiempo libre, de hobbies. Así que, bueno, este cuarto creciente creo que va a empujarnos bastante a disfrutar, a pasarlo bien, a cosechar anécdotas y a tener vivencias que sean más o menos luminosas y motivadoras, ¿no? Y luego ese día 4 también tenemos igualmente a Plutón entrando retrógrado en el grado 3 de Acuario. Claro, Plutón entra retro todos los años, siempre pasa retrógrado varios meses al año. Entonces, en este caso, pues Plutón entra retro en el grado en el que también sostuvo esa oposición con Marte de finales de abril, y eso implica que es como si hubiera una especie de anclaje a temas que en abril ya nos estaban sofocando un poco, ¿no? Podría haber un retorno de ciertos miedos, preocupaciones, vulnerabilidades, inseguridades, es decir, que no es tampoco algo tan ligero o tan simpático, pero también es verdad que estamos plenamente acostumbradas a que Plutón entre retro y en cierto modo vamos a afrontarlo, a manejarlo de una forma que posiblemente tampoco nos afecte tanto a nivel personal, ¿no? Pero bueno, a nivel global, a nivel de noticias, sí que podría haber un repaso de diferentes relaciones de poderes y sobre todo también si colaboráis o participáis en algún grupo, en alguna colaboración, algún equipo de personas, podría haber también un cuestionamiento profundo de la manera en que se articulan las relaciones de poder o las influencias sociales dentro de ese grupo. También esto podría aplicar en cierto modo a las familias, en el sentido de que, bueno, también la familia es una comunidad en cierto modo, ¿no? Y yo diría que también podría haber una cierta tensión tal vez generacional o tal vez una cierta tensión relacionada con la forma en que se ejerce la influencia de unas personas en otras dentro de cualquier grupo humano o dentro de cualquier comunidad, ¿no? Hay algo así como una reflexión acerca de las personas a las que se atribuye un mayor peso o un mayor poder de influencia dentro de una comunidad. Y luego, por supuesto, ¿no? También con Plutón entrando retro, es posible que empecemos a ver ya de aquí hasta el 14 de octubre, que es todo el tiempo que Plutón está retrogradando, una resistencia más contundente frente a prácticas políticas o sociales que desmonten el armazón democrático, ¿no? Sabéis que Plutón en Acuario tiene que ver también, en cierto modo, con esta deriva ultra que hemos estado viendo, que ha sido tan oscura y tan lamentable, especialmente desde enero hasta ahora, ¿no? Y yo diría que obviamente con Plutón entrando retro habrá un repaso bastante intensivo, ¿no? De la manera en que se ejerce el poder. Recordemos que además Júpiter está durante todo este mes tocando áreas que no había transitado antes, entonces esto también es muy relevante porque creo que podríamos empezar a ver una reacción política, legal, judicial, ante los abusos y atropellos de los primeros meses del 2025, ¿no? Entonces hay un afán de reparación también de todo este tipo de medidas extremas o desproporcionadas o abusivas que hemos estado viendo los últimos meses a nivel político o a nivel global, ¿no? Así que podría haber un afán de resistencia muy interesante. Pero claro, con Plutón entrando retro hay que considerarlo pues como un tránsito o como un efecto que va a perdurar hasta el 14 de octubre por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que tener paciencia para ver cómo se desarrolla esta retrogradación de Plutón. Por lo pronto, sí que puede haber
un poco de clima obsesivo. Eso sí creo que lo vamos a notar a nivel personal, como una fijación o una obsesión por ciertas cosas, ¿no? Especialmente en el área acuario de nuestra carta. Ya de entrada, Plutón por esa zona tiende a hacer que nos fijemos mucho en ciertas cuestiones relacionadas con esa casa, pero con Plutón estacionario en esa área creo que se va a notar mucho más, ¿no? Entonces, yo diría que tiende a haber como una obcecación, una especie de visión túnel con algún tema, ¿no? Con algún aspecto de nuestra vida. Yendo a la siguiente semana, del lunes 5 al domingo 11, esta es la semana, es tal vez uno de los mejores momentos del año para enviar currículums, hacer propuestas, enviar mensajes. En fin, es un momento muy interesante para promover diferentes proyectos o diferentes intercambios. Primero porque tenemos durante esta semana a Mercurio en sextil a Júpiter, con Júpiter todavía en el signo de Mercurio en Géminis y además con Júpiter a punto de abandonar este signo. Entonces tenemos a Júpiter como en una disposición muy buena para ser dadivoso o para ser generoso, podríamos decir, y Mercurio en sextil habla de esa oportunidad de tocar a esa puerta, ¿no? De, hey, ¿me ayudas con esto? O ¿quieres colaborar conmigo para tal cosa? ¿Quieres publicar esto? ¿Quieres? Es decir, hay a nivel intelectual, a nivel social, colaborativo, por ejemplo, para pedir una promoción en el trabajo, para negociar una mejora en las condiciones del trabajo, lo que fuera. Es un momento muy bueno para plantear este tipo de cosas, porque además la gente tiende a reaccionar con una mayor generosidad en esos días, sobre todo sí, como en torno a ese 5 de mayo, ¿no? Que es cuando Mercurio perfecciona esa sextil a Júpiter. Además, ese 5 de mayo también tenemos a Venus llegando al punto del Venus Star Point. Entonces, ese lunes 5 aprovechadlo para algo, porque es un momento muy interesante, ¿no? Venus llega a ese punto en el que se unió con el Sol el 23-24 de marzo y eso también implica que es un día bastante vital, bastante radiante, donde Venus en plenas facultades revisita ese punto en el que estuvo oscurecida hace algunos meses. Entonces, esto también podría ser la llegada de un momento en el que por fin se valora algo que llevábamos un tiempo queriendo poner en valor, o la llegada de ese momento en que por fin se hace visible algo que habíamos estado gestando tras bambalinas. Entonces también puede ser un día muy bueno para hacer anuncios, para promover alguna cosa que hayamos venido haciendo, temas promocionales también, es decir, que es un momento muy interesante para temas de visibilidad, de posicionamiento, comunicaciones de todo tipo. Este día 5 de mayo es muy interesante para esto. El 6, bueno, si lo hacéis el 6 de mayo también está bien, ¿no? El 6 de mayo lo que tenemos es un sextil exacto entre Venus y Plutón, que también favorece especialmente pues, esa pasión por lo que nos gusta. Se abren oportunidades relacionadas con eh, la posibilidad de revisar, de modificar algún tema venusino, ¿no? Por ejemplo, claro, porque además Plutón está retro, ¿no? Entonces el primer contacto que va a ser Plutón retrógrado va a ser este sextil con Venus. Entonces esto tiene que ver un poco con la posibilidad de revisar cosas a nivel de dinero, recursos compartidos, presupuestos, subvenciones, temas bancarios, temas de herencias. Digamos que es un día para charlar de manera amistosa o para resolver de manera amistosa algo que había estado trabado o que había estado muy enrocado, ¿no? También cabría esa posibilidad. Luego también podría ser un momento en el que
Queramos insistir en alguna cosa que valoramos o que apreciamos mucho, es un momento en el que muchas personas tendrán ganas de insistir para conseguir algo que quieren, incluso si en el pasado les habían dicho que no. Aquí también creo que cabe recordar que es muy importante el respeto y la reciprocidad en este tipo de cuestiones, porque con Venus en sextil a Plutón bien podría suceder que si estamos obsesionadas u obsesionados con una persona a la que vemos como un objeto de deseo, también seamos un poco pesadas o pesados, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido creo que el respeto es esencial, porque es verdad que Venus en Aries en sextil a Plutón retrógrado puede ser perfectamente, no me importa lo que digas, yo te amo, ¿no? Y eso es un poco invasivo. Entonces, creo que también es una semana en la que puede haber un poquito de exceso en este sentido, un poquito excesivo tal vez. Pero bueno, en cualquier caso, si lo manejamos de una forma afín, ¿no? a ese espíritu civilizado, pues creo que puede ser también muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una propuesta para exponer mi obra artística y me han dicho que no en un lugar, pues puede ser que yo, pues armándome de valor, vaya y lo proponga a otro lugar, ¿no? Y de repente sí que suena la flauta, de repente sí que encaja, ¿no? Entonces creo que podría ser un día para insistir en aquello que es importante, pero obviamente dentro de lo que cabría, ¿no? Dentro de ese parámetro civilizado. De hecho, luego el día 8, el jueves de esa semana, también tendremos luna en Libra, así que creo que también esta idea de la mesura, de la moderación en los afectos y las pasiones puede ser también algo a considerar, ¿no? Aunque es verdad que también tendremos a la luna gibosa creciente, que no es una fase lunar demasiado reflexiva o moderada, más bien es una fase lunar que también tiende un poco al exceso apasionado. Entonces creo que hay algo en esta semana que es como muy fogoso, muy incendiario, como muy fijado, ¿no? en ciertas cosas. Siguiendo un poco la estela de ese Plutón estacionario, ¿no? Que es un poco obsesivo. Pero bueno, en cualquier caso es una semana muy interesante para insistir, proponer, tocar a puertas, etcétera, ¿no? El día 7 de mayo tenemos también a Mercurio en conjunción a Quirón, así que también hay algo de sostener por fin esa conversación que llevábamos mucho tiempo deseando tener, pero no había tenido lugar, o tal vez mandar por fin ese mensaje que no habíamos sabido cómo plantear. Hay algo también un poco reparador en los intercambios, las palabras que se proponen, ¿no? Y hay algo también que puede sentirse como quitarnos una espinita clavada. Y eso creo que puede ser también como muy beneficioso, ¿no? Decir, bueno, no sé muy bien qué resultado voy a obtener, pero por lo menos he propuesto lo que quiero, lo que necesito, o por lo menos he luchado por eso que me interesa, ¿no? Entonces hay un clima también bastante atrevido. También tened en cuenta que es un momento en el que hay bastante fuego a nivel de planetas personales, porque Mercurio y Venus están en Aries en esos primeros días de la semana, Marte está en Leo, entonces hay algo también bastante fogoso y bastante autoafirmativo. Luego ya esto cambia un poquito el fin de esta semana, porque el día 10 de mayo Mercurio ya entra en Tauro. Creo que eso también se va a sentir como agua de mayo, como se suele decir, porque con Mercurio entrando en Tauro, de repente hay algo a nivel mental que se sosiega, que se serena, hay una forma más pausada o más concreta, ¿no? de plantear el hilo de pensamiento, o por lo menos se plantea una forma de pensar que no pierde esa referencia con lo tangible o con lo real, ¿no? Con un Mercurio de tierra hay algo más responsable, más sosegado en el tipo de cosas que planteamos a nivel mental. Y esto creo que también se podría sentir como un descanso a nivel intelectual, ¿no? Si, por ejemplo, sentís quemadas o agotadas con alguna cosa que se ha sentido excesiva los días anteriores, puede ser un día para ese 10 de mayo, ¿no? O incluso el 11, el sábado y el domingo, pueden ser días para descansar o hacer algo que nos ponga en contacto con la naturaleza,
fuerza o que nos brinde algún tipo de arraigo, ¿no? Por ejemplo, serían días muy interesantes para hacer alguna excursión al campo o para, no sé, cambiar las plantas de maceta, este tipo de cosas, ¿no? Algo que nos relacione con la tierra, con la raíz, puede ser interesante. O simplemente con los placeres simples de la vida, ¿no? En fin, hacer un caldo de verduras, ese tipo de cosas, ¿no? Como vamos a sosegar, vamos a tratar de bajar todo esto un poco a tierra después de unos días previos que han sido seguramente muy excitantes o muy estimulantes. Em, También Mercurio va a estar en Tauro hasta el 26 de mayo, entonces son simplemente unas semanitas con Mercurio en Tauro que podemos aprovechar justamente para tratar también de concretar ciertas ideas o para tratar de dar forma a ciertas cosas que nos interesen, ¿no? También para relacionarnos con nuestra gente de siempre, es decir, atender a esas amistades de toda la vida o, en fin, encontrarnos con personas a las que valoramos, que son cercanas o que son personas que nos hacen sentir tranquilas, que nos hacen sentir serenas, ¿no? Puede ser también interesante Mercurio en Tauro para eso. Y ya, pues vamos a la siguiente semana, del 12 al 18 de mayo. Esta semana también es un poco ajetreada. Em, Justamente empezamos el mismo lunes con una luna llena en Escorpio, en el grado 22 de Escorpio, así que fijaos si tenéis algo en los últimos grados de los signos fijos. La luna llena en Escorpio por lo general se relaciona con esa luna búdica en la que, bueno, se dice que Buda, lo digo todos los años, ¿no? Pero se dice que Buda nació, se iluminó y murió con una luna llena en Escorpio. Es una tradición que creo que es interesante, ¿no? Para entender esta luna, porque por un lado, en la luna en Escorpio tenemos al Sol en Tauro, que tiene como este arraigo, este sosiego, y luego la luna en Escorpio, que de alguna forma nos hace asomarnos a las profundidades, ¿no? Entonces es una luna, yo creo que muy especial y siempre muy reveladora, porque nos enseña mucho acerca de lo que sentimos, lo que abunda en nuestro interior, ¿no? Y también de cómo luego todo esto se traduce en lo tangible, ¿no? En este caso es una luna llena curiosa porque se va a dar en una conjunción, es decir, en una oposición prácticamente exacta a Urano, es decir, el Sol va a estar en una conjunción prácticamente exacta a Urano en el momento de esa luna llena. De hecho, la luna llena es el lunes y la conjunción exacta entre el Sol y Urano es el domingo 18. Entonces, toda esa semana, del 12 al 18, vamos a estar un poco uranizadas, ¿no? Sabéis que cuando el Sol hace contacto a Urano, normalmente se dan experiencias inauditas, experiencias sorprendentes, o también puede ser que conozcamos gente diferente o que por algún motivo destaca o se diferencia. Y luego, por otro lado, también es un tiempo altamente ingenioso y creativo, pero que a veces de tan creativo puede quemarnos un poco los fusibles, ¿no? Porque Urano siempre introduce una aceleración muy importante cuando está estimulado. Entonces es una semana con un cierto carácter de urgencia, hiperestimulante también, ¿no? Entonces, de nuevo, aprovechemos que vamos a tener ya durante ese tiempo a Mercurio en Tauro para intentar encontrar también un poquito de calma mental, ¿no? Este último Sol en Tauro, que se encuentra con Urano en este final del signo, propone justamente experiencias disruptivas o experiencias que nos sacan, que nos desplazan de lo habitual. Así que no esperemos en esta semana del 12 al 18 de mayo seguir con nuestra rutina a rajatabla, porque hay algo bastante inventivo, bastante inquieto, inconformista en la atmósfera, que va a estar pidiendo hacer algo distinto, ¿no? También es una semana que tiene
un lado oculto, no tan evidente, como suele suceder ya de por sí con cualquier luna llena en Escorpio, ¿no? Siempre hay ahí un lado oculto. Y en este caso, el lado oculto de esta semana es que vamos a tener los nodos lunares activando el grado 25 de Piscis Virgo, que son los grados en los que estaban el Sol y la Luna durante el eclipse en Piscis que tuvimos el 17 de septiembre de 2024. Es decir, vamos a tener a los nodos activando de forma precisa el 14 de mayo esa área en la que tuvimos el primer eclipse de toda esta serie de eclipses en Virgo y Piscis. Entonces creo que es ahora cuando vamos a entender en qué consiste ese eclipse en nuestra vida. Obvio que si ya vivimos algo en septiembre del 2024 relacionado con este eclipse, pues también aplica, pero creo que ahora el 14 de mayo vamos a descubrir algo más relacionado con el efecto de estos eclipses en Virgo y Piscis en nuestra vida, porque por lo general cuando los nodos llegan a hacer contacto con ese grado del eclipse es cuando de alguna forma se expresa o se manifiesta el efecto de ese eclipse también, ¿no? Y esto en una semana en la que tenemos al Sol en conjunción con Urano es muy relevante porque, claro, el Sol en conjunción a Urano también desata habitualmente tormentas mediáticas o atmosféricas, ¿no? Y luego, por otro lado, también novedades y noticias de actualidad que pueden suponer un desplazamiento respecto a lo anterior, ¿no? Entonces creo que hay algo relacionado con la activación de ese eclipse y con la conjunción del Sol y Urano que durante esa semana intermedia del mes, durante a mediados de mayo, ¿no? Por decirlo así, pues estará proponiendo también alguna cuestión que a nivel de noticias pues sea relevante, ¿no? Aparte, también tenemos a Mercurio haciendo un baile que no os lo perdáis, porque el día 12, que es el mismo día de la luna llena, Mercurio hace una cuadratura exacta a Plutón, que está retrógrado, ¿no? Y el día 18, el domingo, Mercurio perfecciona la cuadratura a Marte. O sea, vamos a tener durante toda esta semana a Mercurio primero activando de una forma muy dinámica a Plutón y luego activando de una forma muy dinámica a Marte. Entonces Mercurio va a estar comunicando esos dos extremos, esas dos polaridades de Marte y Plutón que durante meses han estado en oposición. Ahora ya no están en oposición, no una oposición exacta, pero sí van a tener esta comunicación de Mercurio. Entonces, esta semana de mayo, del 12 al 18, es intensa. Yo diría que es la semana más complicada del mes. No es un tipo de complicación como el que hemos tenido los meses previos, ¿vale? Pero es un tipo de complicación que sí que puede traer tensiones significativas. Especialmente creo que puede haber mucho tema relacionado con la economía, temas comerciales, porque a fin de cuentas Mercurio en cuadraturas a estos puntos está en Tauro. Entonces hay toda una reflexión acerca del dinero, la solvencia, la carencia, los recursos compartidos, de qué manera afirmarnos en nuestros deseos, si tenemos lo suficiente para dar una base sólida o una base tangible a eso que estamos intentando hacer, este tipo de reflexiones, ¿no? Que no son reflexiones armónicas tampoco, ¿no? Digamos que también las personas desarrollamos a menudo una relación con los recursos o con el dinero que es compleja, donde hay un montón de tabús y un montón de puntos ciegos y un montón de sombras. Entonces, digamos que hay algo muy íntimo en cómo gestionamos nuestros recursos, ¿no? Y desde luego esta semana va a haber mucho foco puesto aquí. Yo creo que también va a ser una semana en la que salgan a la
la luz muchos temas de corrupción, malversación, gestión conflictiva de prioridades a la hora de hacer inversiones públicas. Hay, digamos, algo relacionado con esa revisión, ¿no? De cómo se ha venido gestionando lo público, cómo se ha venido gestionando, por ejemplo, el tema de los impuestos, que también es algo plutoniano, también temas de herencias. También creo que puede haber algo relacionado con herencias o legados de asuntos económicos o materiales que en realidad son un gran problema, en el sentido de, vale, yo heredo esta casa y luego me doy cuenta de que tiene un montón de cosas por pagar, por arreglar, es decir, puede haber también algo de pues justamente, ¿no? De encontrarnos más allá de lo que aparentaba una situación, pues algo complejo que nos va a llevar un cierto tiempo, que nos va a llevar una cierta energía, ¿no? Entonces puede haber sorpresas un tanto disruptivas en relación a los recursos. Por otro lado, también creo que podríamos ver algún tema relacionado con la naturaleza, el clima, el mundo quejándose de esa explotación. Creo que es una semana que se puede prestar perfectamente a fenómenos atmosféricos, climáticos, algo que por algún motivo sea noticia en algún lado del mundo. Que decir esto no es decir mucho, ¿no? Porque en realidad cada 2 por 3 lo estamos viendo. En algún lado del mundo siempre hay algo ahí a nivel de clima o a nivel de naturaleza que clama a los cielos, ¿no? Pero en cualquier caso, esa semana creo que podría ser un tanto reveladora también. Es como si el ojo público también se pusiera de repente en ciertas cosas que habían estado más escondidas o que habían estado más soterradas y de repente se exponen. Es una semana relacionada con eso también, con la exposición pública de ciertos temas que están sujetos a debate, que son controvertidos y que pueden suponer también mucha riña. De hecho, la cuadratura de Mercurio y Marte tiene que ver con esto, ¿no? La cuadratura de Mercurio y Marte que se perfecciona el domingo, pero que se va a estar sintiendo en formación durante toda la semana, habla de posibles debates encarnizados, donde cada cual se posiciona firmemente en aquel discurso con el que se siente más identificada. Recordemos que Marte está en Leo. Entonces hay algo también de decir, bueno, es que me va el orgullo en ello, me va el orgullo en tener la razón. Entonces hay un clima como muy tosudo y muy tirante en el que las discusiones se pueden plantear también en términos de lo bueno y lo malo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, etcétera, ¿no? Es un poco guerra de las galaxias esto, porque justo el domingo 18 tenemos esa cuadratura de Mercurio y Marte y esa conjunción de Sol-Urano. Entonces, es como si de repente viniera de forma fulminante esa necesidad de posicionarnos, de opinar, de atacar a quien opina diferente, o sea, que puede ser un poco pesado el clima si lo que buscábamos era tener un diálogo, ¿no? Creo que no es un día para nada dialogante. Claro, aparte de esto, también tenemos a Venus saliendo de sombra el día 16, pero también con un punto curioso, es que todo en este mes de mayo tiene siempre como una nota al margen, ¿no? Bueno, el día 14 os había dicho que el nodo norte activa ese grado 25 de Piscis, que es donde se dio el eclipse del pasado septiembre. Bueno, pues ese mismo día 14 también ocurre que Venus hace contacto exactamente al grado en el que sucedió el último eclipse en Aries, el eclipse del 29 de marzo. De modo que en el mismo día, ese 14 de mayo, en ese mismo día tenemos una activación del eclipse de septiembre y también una activación de este eclipse de Aries que tuvimos el 29 de marzo. Venus llega a ese punto del eclipse y esto es muy interesante porque justamente está hablando de esa disputa, esa controversia relacionada con los valores, con las relaciones, con los recursos y su gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Venus activa el punto de ese eclipse y acto seguido, el día 16 de mayo, sale de sombra. Esto implica que durante esta semana también veremos algo
nuevo en relación a los recursos, a las relaciones políticas, afectivas, personales, de todo tipo, ¿no? Entonces hay algo que empieza a rodar con otro color a partir de esta semana y que tiene que ver también con ese Venus que sale de sombra. Hay algo que empieza a funcionar de un modo distinto al que habíamos estado viendo los últimos meses. Entonces, esa semana puede haber cambios que realmente tengan consecuencia y que seguramente sitúan bastante las cosas, sobre todo a nivel de temas venusinos, taurinos, pero también a nivel de lo que tenemos en Aries. Hay algo que se sitúa, ¿no? A muchos niveles esa semana. Puede ser una semana en la que, no sé, ocurre algo que nos hace contemplar el panorama de modo diferente, ¿no? Es un momento en el que algo se da la vuelta o algo nos sorprende. Obviamente no tiene por qué aplicar así a todo el mundo, pero creo que va a ser una semana bastante interesante para temas de organización en grupo, relaciones dentro de un grupo. Es como si hubiera también cambios en cabezas visibles, ¿no? Puede haber temas así de repente. Entonces, bueno, Venus sale de sombra el día 16 y a partir de ahí pues también viviremos con un poco más de tranquilidad tal vez los asuntos venusinos, ¿no? Por lo menos desde un lugar distinto. Y luego otra cosa que también añade más leña al fuego es que durante esta semana también tenemos al Sol haciendo un sextil al nodo norte el día 16 y también el día 18 tenemos a Júpiter haciendo cuadratura exacta al nodo norte. También ese mismo día, Júpiter hace sextil a Quirón. Entonces, de nuevo, ¿no? Mucha activación de los nodos, mucha activación importante. En este caso, Júpiter en cuadratura a los nodos es muy relevante porque con Júpiter en cuadratura al nodo norte y al nodo sur, es como si nos sintiéramos a nivel social, por ejemplo, o a nivel personal, ¿no? En relación a el lugar que ocupamos en la sociedad, es como si nos sintiéramos de alguna forma divididas entre dos posibilidades. Seguir como veníamos haciendo hasta ahora, por esa cuadratura de Júpiter al nodo sur, mantenernos en nuestro lugar o alternativamente probar algo diferente, introducir cambios, hacer algo distinto por la cuadratura de Júpiter al nodo norte, ¿no? Entonces, ¿qué me convendría más ahora? Esa es la pregunta, ¿no? Con Júpiter en Géminis en cuadratura a estos nodos. ¿Me convendría seguir en la misma línea, insistir, defender con uñas y dientes la conveniencia de continuar igual o asumir cambios, aunque estos cambios puedan resultar disruptivos o asombrosos, ¿no? Entonces, creo que hay bastante tendencia a que la salida finalmente vaya hacia los cambios, sobre todo por la presencia de Urano y también porque Mercurio y Marte en cuadratura son bastante innovadores, a pesar de que sean tosudos, también tienen un punto competitivo que a veces puede rayar lo ingenioso, ¿no? También es una sí, también la cuadratura Mercurio-Marte es muy competitiva, ¿no? Entonces, en fin, no es para jugar al parchís ese día, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estas alineaciones del 18 de mayo son bastante contundentes y tienen que ver con este dilema, ¿no? Decir, bueno, me conviene más seguir insistiendo en esto, ablandar y ceder y hacer otra cosa. Digamos que es una semana un tanto decisiva, ¿no? Por decirlo así. Yendo a la siguiente semana, del 19 al 25 de mayo, esta es la semana en la que empiezan a bajar un poco los humos. La semana anterior había sido muy ajetreada, muy pesada y todavía hay un poco de esta atmósfera electrizada, ¿no? Cuando entramos en esta semana del 19 al 25 de mayo. En particular, el día 20 de mayo tenemos a la luna en cuarto menguante, en Acuario, y esto también nos ayuda, digamos, a procesar emocionalmente todas esas noticias o cambios o novedades estimulantes con las que hayamos estado tomando contacto la semana anterior. Es un momento también para sanear un poco proyectos, también relaciones con grupos, relaciones con amistades. Es un momento para integrar lo sucedido, pero también para hacer una especie de
de criba, ¿no? ¿Qué es lo que sigue teniendo sentido y qué es lo que no al albor de esas nuevas noticias, ¿no? Entonces es un poco el día del discernimiento, el 20 de mayo, ¿no? Me conviene esto, me conviene lo otro. Bueno, pues ahí podemos hacer una poda de ideas, de información. Si habíamos estado embebidas en un río de datos o en un río de información, es un momento también para procesar y para decir, vale, esto es lo que ha ocurrido o esto es lo que ha debido ocurrir, ¿no? Para ordenar un poco el relato. Ese cuarto menguante en Acuario nos sirve mucho para esto, ¿no? Para tratar de comprender o integrar lo sucedido de una forma más limpia, ¿no? O tal vez un poco más ordenada. Y luego también podría ser un momento en el que haya muchas personas que también decidan desvincularse de un grupo con el que ya no se sienten reconocidas. O también puede ser que haya ciertas personas que plantean una escisión dentro de un grupo, una división dentro de un grupo. De modo que puede haber también una división, ¿no? de ciertos grupos que antes eran una unidad o compartían un mismo propósito articulador. De repente ese grupo se divide, ¿no? O se crean subgrupos o grupúsculos, ¿no? Que esto, claro, a nivel político, por ejemplo, pues también podría ser todo un aquel, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a nivel personal, yo diría que este cuarto menguante en Acuario sobre todo nos va a servir para comprender lo sucedido la semana anterior o para tal vez hacer limpieza, quitarnos tensión del cuerpo también, si habíamos estado muy estresadas, ¿no? Para quitarnos ese estrés de encima. Ese día 20 puede ser interesante. Además también tenemos ese mismo día 20 al Sol dibujando un sextil a Saturno. Es el último aspecto que recibe Saturno justo antes de cambiar de signo. Recordemos que Saturno cambia de signo el día 25 de mayo, el domingo 25. Y el día 20 el Sol le lanza un sextil cuando todavía está en Piscis, ¿no? Esto es interesante porque también colabora con este espíritu estabilizador, congruente, que ya se va formando progresivamente a lo largo de la semana, ¿no? También por otro lado, este día 20, por supuesto, algo que sucede que es crucial es que el Sol entra por fin en Géminis. Y acto seguido, nada más entrar en Géminis, empieza ya a dibujar un sextil con Neptuno, que se perfecciona el día 22, y un trígono con Plutón, que se perfecciona el sábado 24. El Sol entrando en Géminis, mientras también ha estado haciendo esos aspectos, ¿no? Yo creo que sobre todo habla de la posibilidad de pensar, dialogar de una manera distinta frente a ciertas cosas. El Sol en sextil a Neptuno en Géminis perdón, a Neptuno en Aries es también muy interesante, sobre todo porque supone la posibilidad de hablar o verbalizar ciertas cosas que antes no habían sido descritas o no habían sido categorizadas. Es como si por fin pudiéramos poner en palabras algo que había estado ahí más o menos sobrevolando la atmósfera, pero que no había sido reconocido o que no había sido descrito antes, ¿no? Entonces también hay algo como de crear nuestra propia realidad a través del relato, ¿no? Hay algo que se cuenta que no se había contado antes, o hay algo que se describe que hasta el momento, mientras no había sido descrito, no existía, ¿no? Entonces también es una semana interesante para dar relevancia a ciertas cosas que de repente toman cuerpo o toman pues una razón de ser y que pues también concretan muchas cosas que habían estado en el limbo, que habían estado un poco más neblinosas, ¿no? También, por ejemplo, podría ser interesante el 19, el 20 de mayo, aprovechando ese sextil del Sol con Saturno, podría ser interesante aprovechar alguna oportunidad de trabajo o tal vez asumir alguna tarea o algún compromiso que suponga ya la definición
o el resultado de toda una trayectoria de trabajo. Es decir, que también, por ejemplo, si hemos estado trabajando con mucho ahínco en los últimos años ciertas temáticas, podría ser que quisiéramos también impulsar algo que ya sea como la guinda de todo ese proceso, ¿no? Tal vez buscando compartirlo o buscando comunicarlo, ¿no? Entonces, podría ser también una semana muy interesante para comunicar resultados o para presentar proyectos, ¿no? Para hacer visible algo que habíamos estado trabajando tras bambalinas. También podría ser una semana interesante para tratar con personas que en principio se hubieran mostrado más asertivas en las semanas previas. Por ejemplo, si queremos hacer las paces o plantear alguna conversación con la que situarnos de una forma un poquito más amistosa, un poquito más dialogante, ¿no? Entonces también podríamos aprovechar esa semana del 19 al 25, pero sobre todo esos días entre el lunes y el jueves, ¿no? O incluso hasta el sábado, sobre todo, podríamos aprovechar para justamente tener esas conversaciones que nos sacan de esas contradicciones extremas, ¿no? Para tener conversaciones donde realmente haya un cierto entendimiento. Porque hay un ánimo tal vez un poco conciliador. Yo creo que esa semana del 19 al 25, pero muy especialmente ese jueves 22, cabría la posibilidad también de que haya noticias toda esa semana con el tema de la guerra de Ucrania, porque de alguna manera Saturno en Piscis eh, contribuye a que se esté buscando el cese de esa guerra, ¿no? También porque esa guerra empezó con Júpiter en Piscis y cuando es ahora Saturno el que toca esos grados, hay una voluntad de cierre, ¿no? Entonces, justamente como son los días, los últimos días de Saturno en Piscis, antes de que entre el domingo 25 en Aries, creo que podría haber algo de esto. Y desde luego el Sol en Géminis, en sextil a Neptuno en Aries y en trígono a Plutón en Acuario, crean una atmósfera bastante interesante, ¿no? Para resolver este tema o por lo menos para situarlo. Entonces es una semana muy de conversaciones de paz o de conversaciones que realmente transformen el panorama de cara al futuro. Hay algo consecuente en lo que se habla o se dialoga esa semana. No tiene por qué ser así, como digo, ¿vale? Porque yo no hago futurología, esto no es adivinación, es una hipótesis. Pero creo que esta semana sí que puede haber algo que se descontractura y que se presenta como más fluido, que justamente las semanas anteriores había parecido imposible o había parecido mucho más complicado, ¿no? Entonces, esa semana del 19 al 25 creo que podría traer alguna solución frente a algo con lo que llevamos ya lidiando varios años, por lo menos a un nivel conceptual, ¿no? Decir, vale, ya entiendo cuál podría ser el camino para desenrocar esto o para resolver esto, ¿no? Entonces podría ser una semana como bastante resolutiva. Eh, Luego también vemos que ese mismo día 22 de mayo tenemos otro de los aspectos más agradecidos del mes, porque tenemos a Venus en trígono a Marte, ya con Venus y Marte fuera de sombra, o sea que ya están funcionando a plenas facultades y este trígono de Venus y Marte supone también un espíritu muy conciliador. Es verdad que están ambos en signos de fuego, Venus está en Aries y Marte está en Leo, pero también coinciden, ¿no? En ese mismo día 22, cuando está el Sol en sextil a Neptuno. Entonces, creo que podría haber algo bastante resolutivo, ¿no? A nivel de conflicto y acuerdo, conflictos y acuerdos que son innovadores o que suponen también em, un tanto, ¿no? Es decir, claro, hay algo también relacionado con el orgullo, con la autoafirmación, con algo muy personalista en todo ello. Entonces, porque Venus está en Aries, Marte está en Leo, entonces hay algo que también se plantea desde este lugar del orgullo personal, de la persona que lidera, de la persona que propone. Entonces, creo que hay algo también que entra en juego, que es la proyección de una imagen
fuerte o la proyección de pues, un liderazgo, ¿no? Entonces hay también algo de esto. Al resolver un tema que había estado durante años muy enrocado, se apunta un tanto a algún líder con la intención de proyectar una imagen de determinadas características. Así que, de nuevo, ¿no? Eso suena bastante a, a lo que suena. Pero bueno, en cualquier caso, aparte de esto, también Venus y Marte en trígono suponen la posibilidad de valorar lo que hacemos y de hacer lo que nos gusta de una forma que también puede ser bastante simpática o bastante agradable. Creo que también puede haber algo divertido en esto, ¿no? En cierto punto. Y especialmente algo valiente, ¿no? Hay algo con un cierto arrojo también. Pero empieza a gestarse una atmósfera inquieta, pero en el buen sentido, ¿no? Una atmósfera que también va un poco hacia el desarrollo de anécdotas o vivencias que son entretenidas, que son placenteras. Hay algo también relacionado con la afirmación de el ocio, los hobbies, algo también que puede rayar lo vocacional. O sea que esos días, sobre todo en torno a ese jueves 22, puede haber algo también bastante entretenido o no sé, es un día para aprovechar y vivir alguna cosa que nos gusta, ¿no? Porque es un día que se puede sentir casi casi como que raya lo ideal. Tenemos al Sol en sextil a Neptuno, ¿no? Y tenemos a Venus en trígono a Marte, así que puede ser también un buen día para hacer algún plan social, aunque la luna está menguando, pero puede ser un día interesante para tener algún plan compartido también. O directamente para hacer por nosotras mismas algo que sea un poco intrépido, pero que también sea agradable, ¿no? Tampoco hay que buscar cosas muy complejas, es decir, podría ser un día muy bueno para ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Para hacer algo simplemente agradable. Pero bueno, yo creo que también habrá gente que aproveche ese día para algo tal vez hermoso, tal vez algo que se siente sublime, ¿no? Hay algo como muy prometedor ese día, algo que se siente interesante, desde luego. Y luego el día 23, el día siguiente, el viernes 23, tenemos también a Mercurio en sextil al nodo norte. Entonces, también esto habla de conversaciones que se plantean ya en otros términos, ¿no? Claro, la semana anterior habíamos tenido a Mercurio en cuadratura a Marte, que era como escupir fuego al hablar, una imposibilidad para plantear un diálogo en el que haya un mínimo de escucha, pero ahora ya el día 23 pues se plantea esa conversación con Mercurio en sextil al nodo norte como algo que ya se plantea en otros términos, ¿no? Y eso también favorece que pues haya novedades o que se llegue a conclusiones nuevas o que haya conversaciones que van a lugares novedosos, ¿no? Que toman otros derroteros. De hecho, también ese fin de del 24 y 25 puede ser bastante especial y bastante estimulante o bastante interesante, justo porque también tenemos a Mercurio haciendo conjunción a Urano el día 25, ¿no? Entonces, Mercurio justo antes de dejar Tauro va a hacer esa conjunción a Urano el día 25 y eso pues también plantea que este fin de del 24 y 25 de mayo tendrá seguramente alguna cualidad especial, alguna cualidad diferente. Digamos que toda esa semana, esos primeros días de la temporada Géminis, proponen bastante que nos aventuremos a hacer algo diferente, nuevo, estimulante, algo que nos saca de lo habitual, que nos saca de lo rutinario y que supone también agilizar ciertas cosas, ¿no? O vivir de acuerdo a aquello que nos interesa. Por otro lado, también esos días del 23 al 25 de mayo podrían ser muy interesantes para tener lecturas
diferentes. Si siempre acostumbrábamos a leer una cosa, puede ser interesante leer otro género literario o leer otro tipo de cosas, ¿no? Porque también puede haber descubrimientos intelectuales interesantes, sobre todo con el Sol en Géminis, en trígono a Plutón, ese día 24, y con Mercurio en conjunción a Urano el día 25, puede haber también descubrimientos, eurekas, podríamos estar comprendiendo de una forma enteramente nueva algo que siempre nos habíamos preguntado. Entonces es un tiempo súper estimulante a nivel intelectual, ¿no? Y luego, por otro lado, el día 25, como ya hemos visto, el gran evento es Saturno entrando en Aries. Saturno en Aries no está en su signo favorito, entonces de entrada Saturno en Aries podría sentirse un poco limitante, como que venimos de unos días más dinámicos, más ajetreados, tal vez más entretenidos, divertidos, estimulantes, y Saturno en Aries tiene que ver con, vale, es domingo, mañana hay que trabajar, no puedo hacer esto que me interesa, no puedo hacer esto que me nace, es decir, es como una postergación del impulso, que puede sentirse un poco pesada también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estaremos experimentando por primera vez una atmósfera que va a dar que hablar bastante en los próximos años, así que yo diría que también podría haber algo innovador o algo nuevo que llega para quedarse. Es algo nuevo que llega para quedarse. Eso es, ¿no? También mirad en qué zona de vuestra carta astral cae el signo de Aries, especialmente la casa de vuestra carta que empieza en Aries, porque en esa zona es donde vais a estar trabajando más esa energía en los próximos años. Es verdad que por ahora solo vamos a sentir a Saturno en el comienzo de Aries, pero fijaos en cuál es esa casa que empieza en Aries, aunque esté más hacia el final del signo, hacia la mitad del signo, porque la casa que empieza en Aries es la casa donde va a haber un mayor foco en términos prácticos de este tránsito de Saturno. Entonces, esto también podría ser plantear algo novedoso que supone asumir un gran compromiso, una gran responsabilidad o una gran vía de trabajo y esfuerzo en los próximos años, ¿no? También porque coincide ese día 25 que Mercurio está en conjunción a Urano con que Saturno entra en Aries, ¿no? Es como decir, vale, voy a decir por fin esto que he estado pensando y que me costaba decir, y decirlo supone asumir un compromiso o asumir una responsabilidad en esa zona Aries. Entonces, podría haber algo de eso, ¿no? En esos días. Yendo a la siguiente semana, los últimos días de mayo, del día 26 al 31, el día 26 Mercurio entra en Géminis, y ya se queda ahí hasta el 8 de junio. Una vez que Mercurio abandone Géminis, como os decía antes, lo hará también junto con Júpiter, que también va a entrar en Cáncer más o menos a la vez. Así que, bueno, Mercurio en Géminis también incentiva mucho que ese último Júpiter en Géminis se exprese de una forma también bastante más acentuada, bastante más grandilocuente tal vez, ¿no? En cualquier caso, Mercurio entrando en Géminis ese lunes 26, lo primero que va a hacer es un sextil a Saturno y a Neptuno, que se encuentran ya en conjunción en Aries. No es una conjunción exacta, pero sí que tenemos a Saturno y a Neptuno por primera vez en nuestra vida reunidos en el signo de Aries. Y cuando Mercurio entra en Géminis ese lunes 26, lo primero que hace es ese sextil, ¿no? Con lo cual, la primera activación que van a tener esos planetas en Aries va a ser de Mercurio. Esto se podría leer como que nada más entrar Saturno en Aries, de entrada Mercurio desata algo así como una comidilla, un chismorreo, un comentario acerca de todo lo que pueda suponer, ¿no? Se hablará mucho, seguramente, de alguna cosa que tenga alguna trascendencia social, política, algo que se lee como histórico o algo que se plantea como novedoso. Entonces, seguramente esos últimos días de mayo estén pues
con el foco de atención muy centrada en todo eso que se está cocinando en Aries, ¿no? Y que es novedoso. El día 27, de hecho, tenemos a la luna nueva en Géminis, en el grado 6 de Géminis. Si tenéis algo en vuestra carta astral en el inicio de los signos mutables, pues esta luna nueva os va a afectar de una forma más visible. Ya habíamos estado comentando que este es el mes en que Júpiter va a dejar algún tipo de resolución o de claridad en esa área Géminis, y desde luego con esta luna nueva en Géminis del 27 de mayo, que habría la posibilidad de sembrar definitivamente algo que tenga que ver, ¿no? También con todas esas visiones, descubrimientos, aprendizajes de todo el mes, ¿no? De hecho, el planeta regente de esta lunación, que es Mercurio, está haciendo justamente un trígono exacto a Plutón justo en el momento de la luna nueva. Entonces también hay algo relacionado con la expresión fluida de algún descubrimiento o la dinamización más o menos fluida y consecuente después de algo que hemos estado comprendiendo o después de algo que ha estado cambiando, ¿no? Entonces es una lunación también que reacciona de una forma tal vez positiva, tal vez optimista frente a algo que ha venido cambiando o frente a algo que de repente despierta un enorme foco de interés. Claro, es una lunación que se da con Mercurio y Júpiter en el mismo signo, en Géminis, entonces hay todo un foco mental orientado hacia esa área de nuestra carta, hacia el área Géminis, ¿no? Hay una implicación personal, pero también una implicación intelectual, mental muy fuerte, una implicación social muy fuerte con alguna cosa que llama de repente nuestra atención poderosamente, ¿no? Entonces es como si hubiera, pues como en estas imágenes, ¿no? De los medios en que se le ponen todos esos micrófonos, todas esas cámaras alrededor a una única persona, ¿no? Esperando a ver qué va a decir. Hay un poco ese clima con esta luna nueva. De repente todas las cámaras, todos los focos, todos los micrófonos están en una y esperando, ¿no? A ver cuál es esa gran noticia que marque la ruta en los próximos meses. Entonces hay algo también de novedad, hay algo, sí, como de comentario social expandido además, ¿no? Frente a alguna cosa que se está hablando o que se está presentando. Puede ser un momento particularmente carismático también para alguna persona. Esto me hace pensar, por ejemplo, en el tema de la elección del Papa, en el sentido de que Saturno y Neptuno juntos pueden hablar también de esa concreción, de quién va a ser esa persona que asume ese trabajo, ¿no? Entonces podría ser un momento también en el que haya algún tipo de comunicación interesante o algún foco mediático relacionado con esa toma de posesión, tal vez, o podría haber algo de esto. Aunque bueno, no necesariamente, ¿no? Pero podría valer como ejemplo. En cualquier caso, es un momento en el que a nivel personal también tendremos oportunidad de asentar las bases de algo más o menos nuevo en estos signos que van a estar tan movidos en un futuro no tan lejano, ¿no? En Géminis, Acuario y Aries, que son justamente los signos que estarán estimulados en los próximos años por los planetas transpersonales, ¿no? Entonces, también podríamos pensar en esta luna nueva en Géminis como un preludio o una luna precursora de lo que el tipo de cosas que estará desencadenando muy probablemente Urano una vez que entre en este signo en julio del 2025, ¿no? Entonces, digamos que es una luna con la que ya podemos empezar a intuir cuáles serían esos cambios que podría desencadenar Urano al entrar en Géminis, ¿no?
También es una luna que, por supuesto, se presta mucho al chisme, al diálogo, al cuestionamiento, a la crítica también. Entonces, es una luna bastante intensa a nivel de comunicación, ¿no? También, por ejemplo, si queréis empezar a escribir un libro o a componer un álbum de música o lo que fuera, podría ser interesante, ¿no? Aprovechar esta luna nueva para todo tipo de cosas que requieran ingenio o que requieran de algún tipo de pericia, alguna habilidad. Eh, También podría ser, por ejemplo, una luna interesante para presentarnos a un examen de idiomas o para presentarnos a un examen de, no sé, de una cirujana, ¿no? Que tenga que tener esa precisión, esa habilidad manual. En fin, puede ser muchas cosas porque sabéis que Géminis es muy caleidoscópico en cómo se puede expresar, pero hay algo como muy habilidoso, muy prometedor con esta lunación que desde luego a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego ya el último aspecto destacado del mes ya será el día 30, que tendremos justamente una conjunción del Sol y Mercurio, con lo cual todavía seguimos esos últimos días del mes con un ánimo muy mercurial. El Sol en conjunción a Mercurio el día 30 puede traer también a colación visiones, entendimientos, noticias que tengan algún punto atractivo. En fin, puede ser un momento interesante para plantear conversaciones, especialmente conversaciones familiares, porque el día 30 también tendremos a la luna creciente en Cáncer. Entonces, si teníamos que resolver, por ejemplo, alguna divergencia, algún conflicto, algún tema familiar que no estuviera del todo claro, puede ser un día interesante para tener esa conversación, porque en principio hay un ánimo bastante receptivo y también bastante esperanzador. Entonces, digamos que el día 30 puede ser un día para tener conversaciones como de muy buena voluntad, por decirlo así. Y luego, por otro lado, claro, si por ejemplo estamos pendientes de mudarnos o revisar algún contrato de alquiler o algún tema de esto, también podría haber algo relacionado con conversaciones, transacciones relacionadas con la vivienda, con el hogar, en torno a ese día 30, ¿no? Que también pudieran suponer un comienzo, algo así. Es una energía un poco de mudarme a esta casa por primera vez, ¿no? Y visualizar cómo va a ser mi vida a partir de aquí, en esta casa o en esta habitación o lo que sea. Entonces, bueno, yo diría que mayo es un mes en el que por fin hay cosas que se mueven. También, por ejemplo, el 30 de mayo, y ya es lo último que os comento porque si no esto se hace infinito, el 30 de mayo también podría ser un día interesante para planificar algún viaje a casa, como el viaje de retorno a casa o para recibir visitas de gente muy próxima o para plantear alguna visita, ¿no? Para plantear algún viaje compartido o algo así. En fin, ahora sí, llegamos al final de este post. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por escucharme, por estar ahí. Y bueno, pues espero que tengáis un mes muy feliz, que sea reparador y que nos sitúe de una forma más amable de lo que han venido haciendo los últimos meses. Un abrazo, hasta luego.